Saludos. En este video abordaremos el análisis urbano de la ciudad de La Merced. Comenzaremos presentando la ubicación de la ciudad, sus importancias, características y la problemática del lugar. Luego conoceremos más sobre su historia urbana a través de su cronología, intervención por siglo, crecimiento urbano. Y finalmente, analizaremos los planes urbanos, hablaremos del modelo urbano, la proyección de planificación, alcances de planificación y impactos de la aplicación. La ciudad de La Merced se encuentra ubicada en la provincia de Chanchamayo, que pertenece al departamento Junín, en Perú. A 775 metros sobre el nivel del mar, pertenece a la región de la Selva Central, limitada por el norte con el departamento de Pasco, por el sur con la provincia de Jauja, por el este con la provincia de Satipo y por el oeste por las provincias de Tarma y Junín. A 371 kilómetros de recorrido, Lima, La Oroya, Tarma, La Merced, llegaríamos en un promedio de 8 horas de viaje. El territorio de Chanchamayo es de 760 kilómetros cuadrados, con un perímetro de 253.82 kilómetros, según datos de la INEI Junín. Calculamos aproximadamente que tiene un territorio construido en la capital de 3.3 kilómetros cuadrados. Según la INEI, consta de 24.629 habitantes y presenta zonas tanto urbanas como rurales. La Merced es la capital de la provincia de Chanchamayo y tiene un acceso directo desde Lima. Destaca por ser una ciudad multicultural de inmigrantes italianos y ayanincas originarios. El clima es tropical húmedo y cálido, caluroso en verano y con lluvias torrenciales en épocas de invierno. La temperatura mínima es de 17 grados centígrados y asciende en épocas calurosas hasta los 35 grados centígrados. Presenta 3 afluentes que desembocan en el río Chanchamayo y son los ríos Garou, Toro y Quispe, los cuales forman la trama urbana que da resultado a las distintas fases de crecimiento que influencian estos ríos transversales y el río longitudinal en sentido del eje de expansión. La flora y fauna es diversa gracias a la poca intervención humana. Existen muchas especies animales entre aves, reptiles, mamíferos, así como las plantas medicinales y mantienen el uso del combustible fósil de los troncos. La actividad agrícola es la principal actividad que representa el 80% de los ingresos de los jefes de familia de la población total. La actividad pecuaria no existe como tal, ya que poco se destina a la comercialización. La crianza de aves, como gallinas, y los cerdos, que se destinan mayormente al consumo y poco a las ventas. En la agroindustria destacan pequeñas empresas dedicadas a la industrialización incipiente del café, licores de café y otros, la elaboración de productos apícolas, los helados y otros trabajos en forma artesanal. La economía generó diversas entidades bancarias, la industria artesanal y derivados artesanales del café a la producción de licores afrodisíacos derivados del café, las plantas medicinales, los tejidos, la elaboración de ladrillos de cemento y los muebles de madera. Es importante el potencial turístico orientado hacia la recreación, aventura y arqueología, pero no se encuentra suficientemente explotado debido a la falta de infraestructura turística. La oferta ambiental es variada y abundante, sin embargo, falta información actualizada para el adecuado aprovechamiento y manejo integral. Del análisis del sitio del PDU de 2012, identificamos que en educación existe cobertura adecuada. En salud hay un déficit de 227 camas. En áreas recreativas el déficit es del 100% y equivale a 3.6 hectáreas. En equipamientos comerciales el déficit de 267 puestos y existe 601 ambulantes entre rodantes y fijos. En el Sistema Nacional de Centros Poblados SINCEP
Se tiene a la Merced con 24.629 habitantes, y en esta cifra, en unidades espaciales para la planificación territorial de CIMSEP, se tiene un subsistema, una categoría de ciudad intermedia, centro dinamizador y en un rango jerárquico sexto. Aquí podemos observar en la imagen en color verde los distritos que conforman la ciudad, en rojo los límites provinciales y las manchas urbanas en color negro. Estas manchas nos permiten evidenciar los desafíos que tienen los alcaldes en términos de expansión territorial a administrar en lo que viene a ser gestión y gobernanza. Aquí podemos observar 3 manchas y varias de ellas se encuentran en 2 distritos y se deduce con la cantidad que quien se hará cargo es la municipalidad de la provincia de Chanchamayo. En problemática hemos podido sacar algunos porcentajes, en los cuales en problemas sociales tenemos un cuadro de denuncias del año 2013. En riesgos naturales tenemos sismos, incendio, inundaciones y vendavales. En nivel urbano no se aprovechan recursos turísticos ecológicos subregionales. La zona comercial intensiva, con congestionamiento, comercio informal y hacinamiento. En servicio vial no jerarquizado, desorganización de los puntos de paraderos de pasajeros y productos. En la infraestructura de servicios básicos tenemos el agua potable con una cobertura de 89% y un déficit del 10.3%. En desagüe la cobertura es del 80.6% y un déficit del 19.3%. Y electricidad, una cobertura del 95.3% y un déficit del 4.6%. A nivel socioeconómico, tenemos 2 sectores, en donde el no pobre representa el 66.5% frente al pobre, que es el 33.5%, y en la otra zona, la pobreza extrema, que es el 26.7%, frente al no extremo, que es el 6.8%. A nivel educativo, sin nivel representan el 12.6%, inicial 0.4%, primaria 32.2%, secundaria 36.1% y superior 17.7%. En los problemas y vulnerabilidades, ubicamos en el primer mapa los hacinamientos, los puntos críticos de alta contaminación, contaminación por aguas servidas, desmontes de construcción, alto tránsito vehicular y vías erosionadas. En el siguiente mapa podemos apreciar los peligros de huaicos y lluvias, el peligro de inundaciones, la vulnerabilidad de deslizamientos, la vulnerabilidad sísmica, la vulnerabilidad de tormentas y descargas eléctricas y la vulnerabilidad de inundaciones. En historia urbana, en la cronología se tiene la historia que comienza desde 1500 a.C., con la aparición de los nativos. Los primeros habitantes fueron los Ayanicas, Piru y Amueya. En 1200 a.C. existe un intercambio importante socioeconómico, una importante red comercial entre la sierra y selva. Se daban intercambios en el Cerro de la Sal. En 1535, después de Cristo, ocurre la llegada de los españoles, que traen consigo una importante arma poderosa que viene a ser la religión. Implantan nuevas formas de organización económica y se da la ocupación e intervención territorial por parte de ellos. En 1637 después de Cristo se produce la Batalla de la Sal, tras la recomendación de Fray Manuel de administrar el Cerro de la Sal, hace que se cree una ruptura entre españoles y los nativos, causando constantes enfrentamientos. En 1742 después de Cristo se da la mayor rebelión encabezado por el caudillo Juan Santos Atahualpa y con la participación de varios grupos, sobre todo por los Ayancas,
el producto es que casi en toda la selva se cierran las puertas a los españoles al ser desterrados tras la rebelión. En 1779 después de Cristo se dan los primeros intentos de colonización por parte de los tarneños, principalmente por Juan Gálvez y el padre Manuel Sobreviela, a abrir nueva senda de penetración con intención de cultivar tierras fértiles en Chanchamayo, intento fallido por temor a los nativos que pusieron resistencia. Para 1849 después de Cristo se dictan nuevas leyes que favorecieron la colonización y migración europea y asiática hacia la selva, adjudicándoles tierras expoliadas a los nativos. Ya en 1868 después de Cristo, el Supremo Gobierno quiere extender sus dominios. Se da un decreto para realizar una expedición con el fin de explorar el otro lado del río Chanchamayo. En marzo salió otra expedición desde Lima, al mando del coronel Pereira, con el objetivo de conquistar las tierras ocupadas por los nativos. El coronel Pereira decide fundar un pueblo con el objetivo de defenderse, y es así que el 24 de septiembre de 1869 se la reconoce como el pueblo La Merced. En 1927 después de Cristo se abre la primera ruta aérea de Lima a Iquitos, siendo inaugurada esta ruta por Leonardo Alvario. Se abre el río que une el río Bichis, La Merced y Tarma. Se abrió la carretera que unía Satipo y Concepción, que fue destruida por un terremoto en 1940 y aperturada en 1960. En la actualidad, con la llegada de las empresas mineras importantes, da un impulso a la economía local. Han llegado aglomerados hoteleros, ubicándose en el centro de la ciudad, creando fuerte tendencia de crecimiento positivo, con posible creación de nuevos distritos urbanos, centro comercial de productos agroindustriales y puerto de carga y descarga de mercadería del interior y exterior. Todo inicia en 1635. El misionero Francisco ingresa por el valle de Huancabamba y puente Puarcartambo, y en Oxapampa funda la primera población, nombrándolo San Buenaventura. En el inicio de un movimiento, en 1742, Juan Santos Atahualpa inicia su movimiento apoyado por pueblos de la selva, a causa de las muertes de los antiguos y colonos. Posteriormente, el coronel José Manuel Pereira, con apoyo de distintos pobladores, fundan el pueblo de La Merced el 24 de septiembre de 1869. Para el siglo XIX, en 1847, se retoma la construcción del camino San Ramón entre Palca y Tarma, ubicado entre la confluencia de los ríos Tarma y Tulumayo, que dan origen al río Chanchamayo. En 1870, la plaza principal de La Merced fue la primera plaza construida en la selva central. Consta de una arquitectura simple, con bancas de mármol y con flora diversa. Parte de estas son los árboles de acacia y diversas palmeras. Aquí también se ubica un busto en honor al coronel Manuel José Pereira, quien fundó la ciudad en 1869. Puente Colgante Quimiri fue construido en 1901 por los mismos pobladores de la zona con la finalidad de comunicar ambos laterales del río Chanchamayo y tener más facilidad de extraer sus productos. Comunica un grupo de atractivos como lo son Borgoña y La Reina, ambas caídas de agua, además de ser considerados como puntos referenciales para distintas actividades deportivas. En 1968, la carretera marginal de la Selva Perú se da el golpe militar general Juan Velasco Alvarado, mientras que en 1973 se declara la Amazonía como zona de colonización. Esto da paso a la inauguración de la carretera marginal de la selva, que cubre el tramo de La Merced, Satipo, con una longitud de 124 kilómetros,
Sin embargo, esta vía se volvió inestable en los momentos de lluvia debido a las tierras arcillosas. 1918. Carretera Tarma-La Merced. Desde los siglos antepasados se ha expandido la base económica de la región gracias a la venta del café. En 1918 se apertura la carretera Tarma-La Merced, que facilitó el transporte de estos productos hacia Lima y los mercados de exportación. Parque de la Integración. Construido en 1998, se encuentra a menos de 100 metros de la plaza principal de La Merced. Esta fue construida como símbolo de integración de los nativos incas y los colonizadores. Su construcción es de estilo modernista, con amplios jardines y es punto de desarrollo social para los habitantes. Además, cada año, en el mes de septiembre, se realiza en la elección de la señorita Sinane de la Selva Central. Del análisis de crecimiento urbano obtenido de las imágenes de Google Maps, observamos que la ciudad crece de manera lineal y en sentido hacia el norte y sur a lo largo del río Chanchamayo, ya que es contenido por este río y la topografía montañosa. Se intuye que entre la expansión ha habido un aumento de 9.458 habitantes, lo cual representa un aumento del 41% en 8 años, pasando de 77.52 habitantes por hectárea a 109.73 habitantes por hectárea, que equivale al 91 metros cuadrados por habitante. En cuanto a planes urbanos, encontramos el Plan de Desarrollo Urbano de La Merced de 2012 al 2017, que tiene como finalidad garantizar la ocupación racional y sostenible del territorio mediante el uso sostenible de los recursos naturales. Asimismo, mejorar las relaciones entre el ejercicio del derecho a la propiedad y el interés social, facilidades para la participación del sector privado, la seguridad y estabilidad de la inversión inmobiliaria, la distribución equitativa de los beneficios y cargas que derivan al suelo. Los objetivos específicos de este plan son crear un medio urbano más apto para el desarrollo poblacional, un ordenamiento racional de las actividades urbanas rurales y previniendo los servicios básicos en el marco del desarrollo sostenible. Se identifican las áreas públicas aptas para la inversión, las áreas de expansión urbana, la cual se irá expandiendo paulatinamente mediante las habilitaciones urbanas y ocupaciones informales, el centro de intercambio vial entre Lima y la selva, el centro de concentración, intercambio y comercialización a través de los mercados de los productos de café y otros principales productos agrícolas hacia la capital, el centro político administrativo de microrregión en razón de su calidad de ciudad matriz y de la selva central, y el centro de servicios comerciales y sociales a la población de la microrregión. En el PAD del Gobierno Regional de Junín tiene como finalidad mejorar la organización del territorio de las jurisdicciones políticas administrativas desde una perspectiva de sostenibilidad, buscando el equilibrio del ecosistema y el crecimiento urbano-rural, protegiendo y resguardando sus valores potenciales. En el POT de Junín, a la fecha, se encuentra en etapa final del proceso de ordenamiento territorial. En el PDC, del Plan de Desarrollo Concertado de 2013 al 2021, podemos decir que este plan se enfoca en el desarrollo local, que a su vez se descompone en un enfoque de desarrollo humano, en enfoque de desarrollo territorial y de desarrollo sostenible. En suma, la visión de Perú, visión Junín y visión de Chanchamayo al 2021 coinciden en lo fundamental y en cuanto a este rubro, se tiene un ajuste positivo del plan provincial al plan nacional. El tipo de ciudad que busca la municipalidad promueve la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo sostenible, integral y armónico de la provincia. Por tanto, la ciudad sostenible y segura. Lineamientos: saneamiento básico, agua y alcantarillado, desarrollo recreativo, deportes y recreación, gastronomía,
con acreditación a restaurantes, Defensoría del Niño, de MUNA, educación, becas y convenios, turismo, mejorar infraestructura turística, participación ciudadana, elaboración de planes concertados y salud, control, higiene y salubridad. En el saneamiento básico, no todo el poblado cuenta con servicios básicos. Aún se observa que tienen grandes brechas para facilitar los servicios a toda la población. Gastronomía. Los habitantes de diversas etnias preparan los platos más exóticos que, gracias a la variedad de alimentos que se producen en Chanchamayo, permiten ser el atractivo de los turistas de los diversos lugares dentro del país y fuera de él. En educación, vemos un desinterés del sector educativo, falta de capacitación en los centros educativos de todo el nivel. En desarrollo recreativo, en La Merced se tienen 18 establecimientos dedicados a las actividades de artes, entretenimiento y recreaciones. Participación ciudadana. La toma de decisiones a favor o en contra de la población de Chanchamayo se realiza de forma interna sin respetar el derecho a la participación. Turismo. Ineficiencia de los servicios turísticos. Cuenta con 852 áreas dedicadas a servicios de comida y alojamiento que no cuentan con suficientes servicios de calidad a visitantes. Falta promoción al turismo. Falta de apertura y zonas turísticas. Carencia de proyectos turísticos, limitados a proyectos productivos. Y con respecto a salud, el siguiente cuadro muestra la tasa de mortalidad por cada 1000 habitantes en el 2009. Sumado a eso también se tiene las principales causas mortales como las respiratorias, sistema urinario, infecciones, tuberculosis, etc., donde en el 2009 son 769 casos en total de fallecidos. Y por estas causas, una alta tasa mortal a nivel de los distritos que tiene Junín. En el modelo socioeconómico, se tiene a La Merced con una tasa inferior a 1.3% y lo que se desea es una tasa de 1.6%. Viene a ser una tasa promedio nacional urbana. Cuenta con un Producto Bruto Interno de 12.000, muy inferior a los 22.000 que es el promedio del país. Se tiene un índice de 13 a 14% de los jóvenes entre 14 y 19 años que no trabajan ni estudian o por embarazo. Lo deseable es que esta cifra se descienda. En residuos, la generación total de residuos sólidos es de 1.35 kilogramos por habitante por día y lo deseable es de 0,2 kilogramos por habitante por día. En cuanto a la cobertura de recolección, alcanza el 100% de la población urbana. En suelo y áreas verdes, el consumo de suelo de La Merced va acorde con la tasa de crecimiento de la mancha urbana. Se tiene que el nivel de densidad poblacional es de 103.45. Esto sobrepasa en casi el doble, que es el promedio, con más del 50% de población que viven en barrios marginales. En instrumentos de planificación y gestión territorial, solo se cuenta con dos documentos, el PDC y el PDU. Lo deseable es el PAD y el POT. En dotación de espacios verdes públicos se cuenta con 1.34 metros cuadrados de habitante y lo deseable es de 3 metros cuadrados por habitante. En energía, se tiene 95.34% cuenta con servicios eléctricos. No cuentan con un cálculo de huella de carbono ni inventario de emisiones. Cuenta con estrategia regional de cambio climático. Movilidad. La Merced no cuenta con documento de estudio de movilidad urbana, pero sí tiene un instrumento que contiene información en el PDU. Se tiene que los vehículos que se han incrementado son vehículos menores que viene a ser la motocicleta con un 16.86% y lo deseable es de 11.49%, que es el promedio urbano nacional. En lo que respecta a la tasa de accidentes con 150 y de
fallecimiento 13, se desea disminuir dicha tasa. Riesgos. La Merced no cuenta con un documento de estudio de movilidad urbana, pero sí tiene un instrumento que contiene información en el PDU. Se tiene que los vehículos que se han incrementado son vehículos menores que vienen a ser motocicleta con un 16.85% y lo deseable es del 11.49%, que es el promedio urbano nacional. En lo que respecta a la tasa de accidentes con 150 y de fallecimiento 13, se desea disminuir dicha tasa. De acuerdo al objetivo del escenario urbano, la ciudad de la Merced tendrá que tener como componentes principales las demandas que generan la reactivación de las actividades productivas, que tienen como visión una ciudad de comercio, activando el turismo y todo tipo de comercio, tal como lo menciona el Plan de Acondicionamiento Territorial. Se planteó construir infraestructuras para albergar convenciones de negocios con el objetivo de una ciudad de congreso y negocios. ¿Se llegó a ejecutar? No, aunque el PDU plantea convertir la Merced en un centro importante turístico y comercial. En el plan de desarrollo concretado, nos presenta la propuesta de una ciudad sostenible que a lo largo del tiempo se ha ido desarrollando poco a poco. La proyección de la sectorización urbana se produce en base a la problemática del crecimiento demográfico desordenado y las migraciones a la ciudad, generando tensión social, frustración y reclamos, desorden social y enormes masas de población. Es por ello que el PDU invierte en la intención de lograr homogeneizar los servicios, equipamientos y vías. Se proyectó dividirlos en sectores. Sin embargo, no se contó con un plan de acondicionamiento territorial de su jurisdicción. Fue dividida en 3 sectores, la Merced Central, Sur y Norte respectivamente. Esta propuesta del PDU sí llegó a realizarse, logrando su objetivo planteado. Propuestas de zonificación urbana. Esta propuesta involucra todos los sectores urbanos teniendo como objetivo de generar un crecimiento urbano ordenado y brindar el confort de servicios urbanos a la población. En total, son 9 zonas involucradas. Sin embargo, las más logradas son 4. Zonas residenciales, que propone zonificar según el nivel de residencia. En las laderas se propone una zona residencial baja para controlar las invasiones y las partes planas o llanas residencia media y alta. Zona comercial, de acuerdo a la oferta y demanda, se propuso comercializar todas las zonas posibles, asimismo la creación de un eje comercial a la carretera central. Zonas de equipamiento urbano. Se propuso la construcción de todo tipo de equipamientos de servicio a la población, como es educación, salud, entre otros. Zonas de industria. Se proyectó la creación de industria liviana en la zona norte de la ciudad. En la actualidad, no se logró este objetivo en su totalidad, ya que la idea del PDU fue planear una ciudad con enfoque comercial. Sin embargo, no funcionó. En propuesta vial, se propone optimizar la articulación de la ciudad de la Merced y dar solución al conflicto de tránsito generado en la carretera central. Esto se logró parcialmente, ya que al crear nuevos flujos viales bajo el tránsito en la carretera central, sin embargo, al ser la única vía principal, es la más congestionada siempre. En el plan de sistema vial terrestre, se propone una jerarquización y especialización de las vías que tienen carácter regional y las de carácter local, además de mejorar del sistema vial urbano integrado a una red secundaria de vías colectoras. Este plan busca dar solución a las problemáticas que más se dan a resaltar, que son el conflicto de tránsito en la carretera central y la falta de mantenimiento a las carreteras, separando los flujos vehiculares locales de los extralocales
y generar una fluidez de circulación con el sistema. El sistema es básicamente la separación del transporte regional del urbano e interurbano e integra todos los sectores para una mejora en el desarrollo del comercio y turismo. Viabilidad. Según la estructura urbana se divide en vías regionales, en donde la propuesta se considera como vía regional a la carretera central y la vía de evitamiento propuesto. Vías arteriales. Aquí se propone la mejora de la circulación y seguridad. Para lograr esto se necesita un conjunto global de proyectos y acciones que surjan a partir de un estudio previo para pavimentar las vías más importantes. Las vías colectoras. En las vías secundarias se propone dar constante monitoreo al estado de las vías y el mantenimiento que requieran. Vías locales. Estas vías son las que contemplan a las vías colectoras y se propone la incorporación de mobiliarios urbanos como lo son los basureros, las cabinas telefónicas, paraderos techados, entre otros, y señalización como lo son el tránsito y nombre de las calles, además de otras comodidades de tránsito. En cuanto a los encuentros viales, estos se proponen a nivel en los accesos y cruces con las vías regional y las vías arteriales de la ciudad. Transporte. En el transporte se propone el ordenamiento de transporte regional y local, de tal forma que esté en relación al terminal terrestre implementado en los paraderos urbanos en las vías. En cuanto a los puentes, se consideran a los que están a lo largo del río Chanchamayo como aumentar el ancho del puente vehicular. Se propone el reforzamiento del puente turístico Quimiri, implementar puentes vehiculares como el río Toro. En el mejoramiento vial se consideran 2 puntos: rehabilitación de vías, donde se busca obtener paraderos que tengan protección para el sol, señalización de paraderos y de recorridos para las rutas de transporte público. También el mejoramiento de señalizaciones horizontales y verticales como el paso cebra, estacionamientos, entre otros. En cuanto a los servicios básicos, estos se separan en agua potable y alcantarillado, la energía eléctrica y la limpieza pública. En el plan de agua potable se muestran las cifras de la demanda que tiene la población y por el agua. Y para resolver esta problemática, se propone la construcción e implementación de la planta de tratamiento biológico de desagüe en 3 tanques. Se propone también ampliar el alcance de las redes de distribución tanto en la ciudad como en las áreas de consolidación y un estudio de mejoramiento de fuentes para el abastecimiento de agua potable. Para la energía eléctrica, no toda la población cuenta con la cobertura eléctrica y para esto se propuso la remodelación del sistema de iluminación en la zona central y ampliar la cobertura de redes en las áreas en consolidación. En cuanto a la limpieza pública, se propone la implementación del servicio de recojo de basura e implementar el relleno sanitario, ya que la carencia actual es mínima. Se debe prever para el déficit del 2017, donde se le debe dar más importancia a la mantención de la limpieza de las cauces y riberas. Para la seguridad y protección ambiental, se propone el estudio e implementación del tratamiento y protección en las zonas de más deslizamiento que son en las laderas de los montes y en los ríos, estos mediante canalización. Se propone la construcción de protecciones como gaviones para los ríos Garou y Toro. Todo esto con un estudio técnico previo de hidrografía, para poder prever alguna emergencia que requiera la recuperación de ambos ríos, y finalmente se propone continuar la construcción de la defensa ribereña a lo largo de la ciudad de La Merced, que está hecha por un muro de piedra o un muro de protección en la ribera del río Chanchamayo.
Este plan resalta el tema de la protección ambiental. Aquí pone énfasis en las propuestas a realizar el estudio de aguas pluviales y el proyecto de la arborización de vías. Y finalmente, en las áreas verdes ya implementadas, se incorporarán elementos que puedan brindar confort bioclimático, como lo son las fuentes y los espejos. Esto con la finalidad de disminuir el uso de los pavimentos de cemento y tener posibilidad de brindarle a la población servicios higiénicos públicos y así evitar la contaminación de las áreas verdes. Y por último llegamos a impactos, y para esto vamos a analizar cómo se desarrollaron los planes para el distrito. Empezando con el transporte dentro del plan urbano, se propuso jerarquizar el transporte de tal manera que se vea una marca clara entre las diferencias de vías: central, arterial, colectora, local y secundarias. Y esto se logró marcando con una mayor amplitud lo que se tomaron como vías arteriales, las que están de rojo en la imagen, y desarrollar las vías colectoras de manera que éstas tuviesen una dimensión menor. En esta diapositiva podemos ver cómo se jerarquizaron las vías de manera que las vías arteriales poseen entre 18 y 20 metros de longitud, contando áreas separadoras entre la calle y la vía peatonal. Y la misma vía peatonal, estas son dos secciones diferentes de la avenida Circunvalación, en las cuales podemos ver cómo se desarrollan. La propuesta mejora e implementa redes de agua y alcantarillado que se realizaron por etapas y por sectores, viendo que la Merced se divide en 5 sectores, como lo son sectores de Pampa del Carmen y 1 y 2, sector 3 Capelo, sector 4 Pampa Huasi y San Carlos Antiguo, sector 5 Casco Central, sector 6 Salcedo y los sectores San Carlos 7 y 8. Viéndose afectados los sectores 4 y 7, además de ciertas partes del sector 1, dichas mejoras fueron implementadas a lo largo de los años 2013, 14, 15 y 16. Se logró culminar la implementación de la red prevista en el plan urbano, conllevando una inversión de más de 200 millones y logró beneficiar a más de 200 familias. Y eso es todo hasta aquí. Muchas gracias.